A tales efectos, este seminario va a abordar 5 ejes críticos. Primero, las distintas alternativas que tiene el transporte aéreo desde Asia a China. Segundo, la promoción del turismo coreano mediante los influencers. Tercero, el potencial del turismo receptivo proveniente de Japón. Cuarto, los desafíos ante el turismo de la India. Y quinto, el significado del mercado del sudeste de Asia. Para terminar esta introducción, quiero destacar que existe un tema transversal que va más allá del turismo asiático, lo cual pone en juego nuestra competitividad como destino global. La calidad de los servicios, las inversiones en infraestructura, las políticas de visa, la promoción internacional y quizás lo más importante, entender las expectativas culturales de los turistas asiáticos. Espero que este seminario nos permita no solo diagnosticar la situación actual, sino también generar propuestas concretas que permitan que Argentina reciba más turistas desde Asia y que los reciba mejor, brindando una experiencia memorable y mutuamente provechosa. Concluyo agradeciendo a los coordinadores y miembros de los respectivos grupos de trabajo del Comité de Asuntos Asiáticos por la organización y aporte intelectual al seminario, como así también a todos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. Cedo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, doctor Varela. Damos comienzo entonces al seminario con la primera presentación que harán el máster Ernesto Fernández Aguada, coordinador del grupo de trabajo sobre China mexicano, y Natalie Chin, funcionaria de la empresa Nuevo Oriente. El título de esta presentación es Turismo chino a nuestro país, no argentino a China, alternativas aéreas imposibles, combinaciones con destinos internos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos están viendo por Zoom. En nuestro país residen aproximadamente 200.000 ciudadanos chinos, mayormente dedicados al comercio. Pero también tenemos unas 75 empresas chinas instaladas con oficinas en diferentes ciudades a lo largo del barrio de Argentina. Esto presupone, por un lado, visitas de parientes de los comerciantes chinos afincados en nuestro suelo, y por otro lado, ingresos permanentes de personal de las empresas que relevan a los funcionarios que ya cumplieron su ciclo y que regresan a China. Ambos, los parientes, los funcionarios que hacen el relevo, visitan frecuentemente los principales sitios de interés turístico, de modo que, si bien no se los puede considerar turistas estrictamente, de alguna manera son. Hasta hace pocos años, algunas instituciones de nuestro país recibían estudiantes o graduados chinos que venían a aprender español o realizar algún estudio de posgrado. Lamentablemente, esto se cortó. Y es una lástima por dos razones. Una, porque el contacto de los estudiantes chinos con los nuestros era enriquecedor para ambas partes. Y además, porque al regresar a China, estos jóvenes eran los mejores embajadores y propagandistas de nuestras riquezas naturales. En primer lugar, que los turistas chinos desean conocer cuando salen al exterior son los Estados Unidos. El segundo, en orden de importancia, es Europa, y en tercer lugar, Latinoamérica. La imagen que se tiene en China de Latinoamérica es que somos una región con poca contaminación, cielo azul y muchas bellezas naturales. En 2018, antes de la pandemia, salieron de China 120 millones de personas, mayormente para hacer turismo en el exterior, de los cuales solo aproximadamente 80.000 visitaron nuestro país. 120 millones y 80.000 personas.
Hacia el 2022, después de una baja en el ingreso de turistas chinos, hubo una recuperación de la cantidad de estos turistas que nos visitaron. Y creemos que de a poco la cantidad puede aumentar en función que los organismos de promoción del turismo en el país, entre otras actividades, sigan participando de las ferias de turismo al exterior que se celebran en diferentes ciudades chinas anualmente y que tengan presencia en las redes sociales chinas como Weibo, WeChat, etc. En general, los viajes a Latinoamérica se planifican en China para visitar 2 o 3 países, no vienen solamente países. Por ejemplo, hacen Argentina, Brasil, o Argentina, Brasil, Cuba. La cuestión es visitar 3 países en 10 días, 14 días. Nuestra infraestructura turística lamentablemente no es buena, y aún falta que la oferta hotelera adecue sus facilidades a turistas chinos, sobre todo cuando reciben la visita de delegaciones, a saber, cartillas con indicaciones en chino, canales de TV china, desayuno chino, pavas eléctricas y pantuflas en las habitaciones, etc. Se debe tener en cuenta, además, los horarios de las comidas a los cuales se están habituados. 11:30 para el almuerzo y 18:30 para el cena. Algunos hoteles grandes ya tienen este servicio personalizado, pero aún falta que más hoteles los adopten y puedan aprovechar este segmento interesante del turismo chino. El turista chino, el turista argentino encuentra en China una diversidad de sitios para visitar, desde los clásicos como la muralla china, la ciudad prohibida, el palacio de verano, los guerreros de terracota, la magnificencia de la nueva zona de Shanghái, el museo de hielo en el norte de China, la ciudad de Harbin, la impresionante ciudad de Chongqing o Chongqing, etc. El visitante extranjero en China puede acomodar itinerarios desde 3 días hasta un mes. Tal es la amplitud de sitios, museos y otros sitios para ver y para conocer. Y además es bueno tener en cuenta las grandes distancias en China, que por suerte están ampliamente cubiertas por una extensa red de compañías aéreas locales y por la gran red de ferrocarriles de alta velocidad que circulan de norte a sur, de este a oeste y de forma cruzada. Estos trenes de alta velocidad circulan a 350 kilómetros por hora. Bueno, Natalia ahora les va a contar algunas cosas. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer participar en este evento y representar a China y a nuestra empresa Novoriente International Travel. Nosotros nos especializamos en servicios receptivos en Argentina, contando con un amplio abanico de servicios logísticos, traductores matriculados y guías bilingües, y trabajamos tanto en el sector corporativo como en el sector turístico. También así con el público argentino, que viaja mayormente por negocios o ferias internacionales, como la Feria de Cantón en abril y octubre, y noviembre en la Expo China International Imports en Shanghái, en los que aprovechan quizás algunos días extras para hacer turismo de ocio. En general, el turista chino que llega a la Argentina, no es que solo viene a la Argentina, sino que hace un viaje por todo Latam, incluyendo Brasil, Chile, Perú. Y en lo que es un viaje de 2 a 3 semanas, que generalmente se toman, el tiempo repartido en la Argentina termina siendo de aproximadamente una semana. Con un itinerario ya todo organizado y ya todo confirmado por las agencias en China, porque no tienen tampoco posibilidad de extender.
Bueno, también recibimos durante noviembre a marzo bastante público que realiza viajes de cruceros a la Antártida como principal destino de unos pasajeros provenientes de un sector socioeconómico medio alto. Y estos cruceros parten desde Ushuaia, con una duración de 12 a 15 días, por lo que, bueno, ellos suman unos días más en Argentina, pero solo como complementario. Y acá en Argentina los destinos más visitados son las cataratas del Iguazú, que muchas veces es la puerta de salida para luego ingresar a Brasil o viceversa. Y además, bueno, los glaciares de Calafate, Ushuaia, luego Mendoza en algunos casos, si el público es amante del vino y la gastronomía, que también realizan la ruta del vino. Eh, por todos los destinos mencionados, a lo que más le interesa al turista chino o asiático en general, pues también recibimos turistas de otras nacionalidades de habla mandarín, digamos, gente de Singapur, de Malasia, y están más interesados en destinos de paisajes naturales únicos, en los que no se pueden encontrar en otros lugares del mundo. En cuanto a la calidad hotelera que buscan, generalmente es de 4 estrellas en adelante, ya que bueno, están acostumbrados a un estándar más alto en calidad y mejor en oferta, como se suele ofrecer en Asia. Y bueno, en cuanto a las rutas más elegidas por ahora son las europeas y de Medio Oriente, en los que no se requiera un visado por el paso. Y por último, estamos muy ansiosos y esperemos que la nueva incorporación de la ruta directa a China con China Eastern a partir de diciembre incentive a más turistas que viajen a la Argentina o viceversa que vayan más turistas a China. Y así como el nuevo convenio de exención de visado para los ciudadanos argentinos a China y de los pasaportes chinos que cuenten con el visado de estadounidense al ingresar a la Argentina sin necesidad de solicitar un visado. Pero bueno, hoy en día también es un tema para los turistas que desean ingresar a la Argentina. Se le ha vuelto quizás un poco una de las visas más caras del mundo, la de Argentina. Esperemos que con la exención esta es una facilidad para que más turistas puedan venir sin la necesidad de pagar un visado tan costoso. Bueno, creo que eso es lo que quería sumar. Muchas gracias, ministro Natalie. Vamos a pasar a la segunda presentación de Corea, el título de la presentación es la política de la Comisión de Turismo de Corea y el soft power y el rol de los influencers. Nos hablará el embajador Carlos Algarías, coordinador del Grupo Corea de Cali, y la licenciada Guadalupe Ortega Garay, voluntaria del Grupo Corea de Cali. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Yo me voy a referir en esta presentación, abordaré los principales factores que explican su notable éxito del turismo coreano. Este país ha logrado posicionarse como un destino turístico globalmente atractivo, gracias a una combinación estratégica de elementos culturales, tecnológicos, sociales y económicos. A continuación, analizaremos esos pilares de la política, digamos, turística coreana, surcoreana. Uno de ellos es la proyección cultural, la famosa ola coreana. Este fenómeno hace referencia a la expansión global de la cultura popular surcoreana, especialmente a través del K-pop, de las series televisivas, de los K-dramas, o sea, las novelas coreanas, y el cine, que es un film paradigmático, sino para que realmente hizo conocer al país. Esta proyección ha despertado un gran interés internacional, generando un turismo cultural basado en la visita a lugares asociados
con artistas, series y películas, lo que ha transformado profundamente la percepción de Corea del Sur a nivel mundial. Un segundo aspecto interesante es el desarrollo de la infraestructura turística de Corea del Sur. El gobierno surcoreano ha invertido considerablemente en infraestructura turística. Esto incluye un sistema de transporte eficiente y moderno, señalización multilínea, acceso extendido a un Internet gratuito y una red de servicios turísticos de alta calidad. Estas condiciones hacen que la experiencia del visitante sea cómoda, segura y accesible, incluso para el turismo. En tercer lugar, hablamos de la diversidad de atractivos turísticos que tiene Corea del Sur. Se destacan por la variedad de experiencias que puede hacer un turista. El país combina elementos de historia y tradición, como palacios, templos budistas y arquitectura jaina. Aquí aprovecho a decir que hay un turismo para visitar monasterios, que se llama el templo. Por supuesto, se combina la arquitectura tradicional con la modernidad urbana, conceptos comerciales, una tecnología avanzada, la tecnología avanzada de Corea, y entretenimiento. Además, su riqueza natural, como la isla de Jeju, es muy visitada porque tiene facilidades especiales. Al entrar a la cima se va a visa, por ejemplo, la República Popular China, todo puede entrar sin visa. Además, hay casinos, hoteles de primer nivel, canchas de golf y hasta se puede jugar con ponis. Además, digamos, tiene una gastronomía única que contribuye a ampliar el atractivo para distintos tipos de perfiles de turistas. Como cuarto elemento interesante para destacar es cómo ellos han desarrollado una estrategia de promoción internacional. La Organización de Turismo de Corea ha desarrollado campañas dirigidas específicamente a públicos internacionales, utilizando redes sociales, influencias, plataformas de contenido digital. Asimismo, se han implementado programas especiales para fans de K-pop y otros productos culturales, lo que ha permitido consolidar una imagen de marca país sólida, moderna. Como conclusión, el éxito del turismo en Corea del Sur no es fruto de las, sino de una estrategia nacional bien activa. La combinación de una fuerte proyección cultural, una infraestructura moderna, una oferta turística diversa y una promoción internacional efectiva han convertido al país en un modelo a seguir dentro del sector turístico global. Por lo tanto, yo pienso que de esta presentación Argentina podemos sacar varias conclusiones de cómo es necesario ciertas políticas adecuadas a este tipo de temas. Muchas gracias y me paso la palabra a Guadalupe. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera empezar por agradecer la presencia del al doctor Jorge Morena y a todo el Comité de Asuntos Asiáticos por organizar este seminario, y en particular al embajador por ofrecerme un espacio en la discusión sobre el Corea. Y un poco para continuar en la línea que marcó el embajador, la creación de contenido en redes sociales y la aparición de los influencers en los últimos años ha generado una nueva forma de permeabilidad e interacción entre países. Se trata de una industria que está teniendo un rápido crecimiento con un mercado mundial valorado en aproximadamente 23.000 billones de dólares en el año 2025, de acuerdo con la consultora Fortune Business Insights. Ante este escenario, es importante evaluar qué estrategias toma la República de Corea, qué potencial existe en Argentina y qué valor puede llegar a tener esta industria para el aumento del turismo entre ambos países. En primer lugar, como consecuencia del embajador, la conocida Ola Hallyu ha logrado presencia global, traccionando turistas provenientes de distintas partes del mundo. Sin embargo, luego de la pandemia COVID-19, el turismo como industria ha decaído notablemente. Paradójicamente, en esa misma época, el consumo de contenido en redes sociales se duplicó,
donde aproximadamente un tercio de la población entre 18 y 34 años está consumiendo más contenido de influencers. En este escenario, el contenido en redes sociales puede ser una resignificación del poder grande. Allí donde antes había una costosa película de Hollywood, hoy hay una persona contando desde su teléfono celular su propia experiencia en Corea, desde las comidas que disfrutó hasta los paisajes que vio y las actividades que realizó. Se crea una integración más aspiracional a una más horizontal. Y el impacto puede ser incluso mayor, ya que se trata de personas de diferentes países creando puentes por sus propias de competencia cultural, no a través de los significantes preimpuestos por el país que desea tener esta influencia externa. En este sentido, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Corea tiene como objetivo implementar el turismo a aproximadamente 17 millones de turistas por año. Estos serían sus niveles pre-pandemia. Para ello, se han utilizado distintas estrategias. El mismo Ministerio delimita dentro de su reporte de estrategias del año 2025 la creación del K-Content and Media Strategy Fund, que tiene entre sus objetivos invertir en la industria de creación de contenido en redes sociales. En líneas generales, el reporte expresa la intención de impulsar aún más esta industria y utilizarla para premiar en países y regiones clave, tales como Japón, China y Sudeste Asiático. También está la promoción de los K-Influencers, unos 2.800 extranjeros que fueron recibidos en Corea en abril del año corriente para impulsar el turismo. Provenientes de 95 países, crearon más de 20.000 piezas de contenido en redes sociales. Para Argentina, se trata de una industria de considerablemente poco costo y potencialmente grandes fuentes de inversión público-privada. Si bien ya existen los influencers, no ha habido estrategias o políticas que involucren esta industria en forma directa. Tal como la República de Corea, Argentina puede utilizar elementos que ya son parte de su proyección de poder blando, tales como el fútbol, el mate o su comida típica, para generar un primer intento de inserción a nivel global en el industria. Es decir, aprovechar los recursos ya existentes para poder traccionar nuevos mercados turísticos. Sin embargo, en la América Latina, en particular Argentina, la República de Corea hay todavía un potencial turístico casi sin explorar. Según los fuentes del INDECO, entre el 5 y el 10% del turismo es visible representativo del país nacional, que se puede pertenecer a la categoría experiencia, donde Corea incluso representa muchos. A su vez, según el Laboratorio de Datos Turísticos de la República de Corea, México representó 0,4 de los turistas en 2024. Un dato que me parece interesante es que el laboratorio lleva contacto con turistas no solo en algunos países de América Latina, Argentina no es uno de ellos. A su vez, aproximadamente el 90% de la población en Corea del Sur cuenta con acceso a redes sociales, mientras que según estudios de la Universidad FACTA y Statista, el 70% de los habitantes en Argentina usan redes sociales, la mayoría para entretenimiento y ocio. Esto demuestra dos grandes fuentes de inserción de contenido vía influencers que tienen la potencialidad de aumentar el turismo entre ambos países. Uno de los mayores desafíos que presenta el potencial intercambio en redes sociales de la República de Corea y Argentina es la diferencia de idioma. Si bien en algunos casos hay parte de la población que habla inglés o coreano o español respectivamente, la amplia mayoría de los usuarios en redes en principio encontraría dificultades para poder comunicarse. En este caso, Argentina podría beneficiarse de los influencers provenientes de la comunidad argentina coreana, quienes ya están trabajando en acercar la cultura, comida y tradiciones de la República de Corea al país. Para concluir, se demuestra aquí que las estrategias utilizadas por la República de Corea en torno a los influencers como herramienta de poder blando para alcanzar más turismo a nivel global pueden ser un buen ejemplo para la Argentina. Sin embargo, se trata aún de una industria y un mercado poco explorado en ambos países, que pueden surgir varias oportunidades de intercambio bilateral. Gracias. Gracias. Doctor de la Avenida Guadalupe. A continuación, la ponencia del Grupo de Japón, a cargo de la matemática hacia el gobierno, o colaboradora del Grupo Japón Mexicano. Y el título de esta presentación es Semblanza y potencial del turismo receptivo procedente de Japón. Japón.
Yes. Bueno, el mapa lo confirma, ¿no es cierto? Así que a ese mapa no se me alcanza a ver totalmente Okinawa, ya el cumplimiento del mapa y una de las regiones, por una parte del Caribe y las islas de la Argentina, y por otro lado con un clima muy tropical y la verdad muy lindo para visitar, porque vamos a Playa Firmao. El emisor dijo, sí, vamos a hablar del emisor nuestro y de ese clima. Así que, bueno, sabemos todos lo que es la distancia que tenemos entre Japón y Argentina, que Argentina está muy en las antípodas de Japón. Son 20.000 kilómetros, 2.550 millas, según el recorrido de la aerolínea, con una diferencia horaria de 12 horas, Japón adelante, así que ellos ya están despertándose y comenzando el día. Lo común es llegar por avión, o sea, el costo varía de acuerdo a la aerolínea, a la ruta, en fin, pero la duración del vuelo promedio es entre 30 y 33 horas. Obviamente, tiene las escalas, ¿no? Normalmente hay por lo menos 2 escalas. Por otro lado, también se puede llegar por mar. Se puede llegar por menos vienen en cruceros. Y hablo de viajes porque hay muchos que llegan a Uruguay y de Uruguay pasan acá, como pasa que todos vienen a visitar más de un país, entonces llegan a Uruguay, a Argentina, van al sur y suben a Chile. En general, otro aspecto que me gusta resaltar en cuanto a la llegada por crucero es la presencia, casi todos los años, últimamente ha tenido varias visitas, y la última fue este año, el crucero Lisboa, que es el crucero de La Paz, que lleva 1.000 pasajeros, que visita más o menos 20 países alrededor del mundo de un año, y si bien no es un turismo que pernocte, de todas maneras, uno consume gastronomía, consume comercio y, por supuesto, se lleva una idea interesante de la Argentina, porque algunas veces te cansan de verdad. Las aerolíneas japonesas son 3, básicamente, que parten desde los aeropuertos de Narita y Haneda, que son la Japan Airlines, la All Nippon Airways, ANA, y cualquier aerolínea con vuelos internacionales tiene contactos, tiene transferencias, tiene conexiones con todas las líneas japonesas, y eso permite tener una variedad de rutas y operar de acuerdo a el interés de cada cliente. Una cosa a destacar con respecto a Japón es que la corriente eléctrica cambia, entonces fue que repetir porque la de allá es de 100 y la de aquí de 200. Entonces, eso hace una diferencia. En cuanto a las condiciones para llegar, no hay prácticamente restricciones, no hay visa. Lo que sí, quienes traen implementos, efectos personales, etcétera, pagan franquicia para aquellos que sea necesario, o sea, que la Argentina los tenga registrados para tal interés. En cuanto a las categorías del turismo, pues son varias las formas como pueden llegar. Establecimientos de alta gama, que ya habíamos mencionado, pues, con 5 estrellas, más o menos el 40% de los interesados en ese turismo, o sea, el total de interesados es el 40% del turismo para esta categoría. Está el enoturismo, o sea, todo lo que hace a la ruta del clima, la gastronomía, de las zonas vitivinícolas, y obviamente a eso le ayudan parques nacionales o por áreas nacionales, como he mencionado, en el caso de otros países. En cuanto al turismo cultural y de eventos, pues es llamativo que Japón me interesa mucho por tanto
De hecho, tenemos ya varios ganadores, o mejor dicho, tiene Japón varios ganadores de concursos tanto ya sea de salón, distintas modalidades, y eso hace que sea un atractivo también para distintos interesados. También podemos hablar de los participantes en de festivales regionales. Por otro lado está el turismo genealógico, que es el de la relación que hay con las familias, con los familiares. Es decir, la historia familiar, obviamente que es bien valorada, pero mencionaba también la importancia de Okinawa, y eso hace que viajen por reuniones familiares, para visitar lugares de especial significación para la familia, para la búsqueda de documentación sobre sus parientes y para ver cómo estos viven. Otra modalidad es por negocios empresarios. Tenemos alrededor de 70 o más de empresas japonesas en la Argentina, y potencialmente es bastante importante y tiene bastante movimiento. Por congresos, intercambios, conferencias, espectáculos asociados a la alianza, etc. El tema de intercambios es interesante porque últimamente se está beneficiando un poco el tema de llevar ahí ese tipo de redes, porque de centro con energía, participación de interesados en pymes, potenciaban las pymes, las tecnológicas, etc. Y entonces eso sí pudiera ser de cambio con equivalentes de allá, y eso ha avanzado bastante, de lo cual también ha generado bastante movimiento para las empresas de turismo. Por otro lado están los excursionistas, los deportistas, todos ellos en una u otra forma son catalogados como turistas a la hora de llegar a la Argentina. Veamos unas precisiones sobre el turismo receptivo como tal. Comencemos por la promoción que hace la Embajada de Argentina en Japón, que obviamente, como los embajadores conocerán, se promueve al país de distintas formas, participando en exposiciones, participando en distintas actividades en las cuales se puede hacer conocer la gastronomía, los productos argentinos, en fin. Entonces, ahí en estos últimos días han estado participando en la Semana de Argentina, en la noche argentina por barrios ahí en Tokio, en donde siempre pues hay tango, hay platos regionales, asado, empanadas, selección de kilos, etc. Después podemos analizar la prioridad de llegada de turistas. Generalmente entran por la ciudad de Buenos Aires. Como decía, los que vienen por mar vienen del Uruguay, generalmente llegan a Buenos Aires. Los aviones aterrizan en Ezeiza o en Aeroparque. Y en esas condiciones, la estadía promedio nos da una pernotada de más o menos 10 a 17 noches. Estando en Buenos Aires, dentro de la Argentina, la preferencia está por Cataratas y el Bosque, por el Calafate y últimamente por Ushuaia, que también ha tenido, digamos, mayor demanda, principalmente porque pueden también llegar por cruceros. Por temporada en que conviene que viajen, lo más conveniente es hacer mis reuniones de diciembre a marzo. Sería un poco contrastación de Japón. El principal motivo, ocio y vacaciones. En este rubro, un 34% más o menos son las estadísticas, y un 66% para los demás que ya he mencionado. Por otra parte, en Japón básicamente no hay empresas emisoras de Japón, pero sí las empresas hacen los contactos necesarios con las empresas argentinas, y al llegar a la Argentina pues tienen los guías en papeles y tienen la opción de generar sus itinerarios personalizados. ¿Qué influye en la decisión de viajar?
por una parte, también lo que ocurre con los otros países que ya intervinieron, y es los paisajes, la naturaleza, el aire, en fin, pero también influye la disponibilidad de recursos. Sabes que Japón últimamente ha tenido problemas de inflación, de la crisis que se ha ido invirtiendo, entonces ha hecho que en ese sentido se dé una especie de disminución en el interés de viajar. Por otra parte, el comportamiento reciente justamente ha hecho que haya una disminución desde 2013 del turismo de llegada, una presencia de intercambios. Aquí cabe citar una organización creada en el año 2022, creo, que tiene pasantías para jóvenes y aspirantes a profesionales de América Latina y Japón, y trabajan juntos en proyectos de intercambio cultural y desarrollan a la vez proyectos de innovación y de que puedan ser favorecedores de ciertos aspectos de la sociedad civil. Ella está instalándose recientemente este año una empresa que sería de turismo abarcativo en todos los aspectos, corporativo y de las demás categorías que he mencionado, que es el grupo BIS, y es un grupo, pues, un poco que actúa en más o menos 100 países, y eso hace que tenga todas las características para atención 24 horas, días, etc. A ver, no sé dónde nos quedamos. Llegamos a un gráfico, por favor. Así. Exacto. Ahí tenemos los datos de 2016, que es lo más concreto que tenemos, 21.800 activos a Buenos Aires, y ocupó el puesto 23, y el perfil del turista menores de edad de 3%, de 18, menores de 18 años, 3%, 15% entre 18 y 29, 29% entre 30 y 44 años, 25% entre 45 y 59 y 28% entre mayores. Ahora, en cuanto a Sudamérica, otros destinos preferidos o por los cuales pueden llegar son en Brasil, que es una comunidad muy grande, pasaría en Brasil, Argentina, y obviamente Argentina, que se tiene una bastante. Por eso, cualquier pregunta. Muchas gracias, Alicia. Ahora tenemos un breve espacio para preguntas y quieren ser las candidatas de exponencia. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No te olviden? Y si no, pasamos a la pregunta. Buenas tardes a todos. Yo me quería dirigir en primer lugar a los panelistas de Chile. Bueno, hay dos cosas que me contestaron, que yo pensaba. El tema de la llegada de la empresa, que no vuelvo a bastante evidentemente. Y por otro lado, el tema de la visa, que ha sido un tema muy complicado para el acceso a la Argentina de ciudadanos chilenos, porque los consulados no estaban cerca. Y ven ustedes los lugares donde tenían los países. Entonces, mi pregunta sobre es una. ¿Tienen idea de cuánto va a ser el valor del ticket del avión? Están vendiendo ya. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que se dijo que el viajero chino se reparte y no hace un solo destino. O sea, no hace solamente Argentina, sino que hace Brasil, Uruguay, Perú, Chile, etc. Combinado los otros destinos. ¿Cómo es el asunto de las visas en esos otros países? Que a mí me ha tocado trabajar el tema de las visas en Iguazú, y era complicado, porque nosotros teníamos excepción de visa, y en Brasil tenían visa. Entonces las personas no podían pasar a Brasil. Esas son dos preguntas que les quiero dejar para aclararlo. Les voy a preguntar una pregunta de promoción, pero perdón, les voy a hacer el promoción. Sí, en cuanto al tema del vuelo, bueno, se están vendiendo los tickets. Es un vuelo de 29 horas para ir de Argentina
a China con una pequeña parada técnica en Nueva Zelanda, no, claro. Y para venir de China acá son 25, es un poquito menos en cuanto a tiempo. Por ahora, bueno, hay 2 vuelos semanales y los tickets varían entre a partir de $1.900, un ticket de ida y vuelta. Bueno, esperemos que esto sirva como para aumentar y con el otro tema, pero bueno, el tema de los aéreos, obviamente cada persona, también hay mucha gente que elige destinos, aerolíneas como este, las del Medio Oriente o quizás con un país de intermedio europeo para poder quizás hacer unos días ahí para no hacer el viaje tan largo. No, no sé si es realmente una súper ventaja de que sea vuelo directo, por el tema de son muchas horas en el avión. Quizás hay la mayoría de gente que hace turismo y no negocio. Quizás los que vienen de forma corporativa si quieren llegar rápido, pero quizás la gente que haga turismo aproveche para quedarse en un país intermedio unos días también, como sucede en muchos casos de lo que hemos vendido últimamente, que es la gente de Argentina que viaja tanto a Corea, a Japón, a China, estos destinos asiáticos, aprovechan y se quedan unos días en Estambul, en Dubái, en Francia, quizás. Eso es por un tema, por un lado, la aerolínea. Y segundo, el tema del visado. Bueno, el pasaporte chino, al tener visado estadounidense o canadiense, ya le permite la extensión, ya permitía la extensión de la entrada a Chile, a Perú y quizás a otros países de Latinoamérica y a Uruguay también. Argentina se incorporó hace muy pocos meses, con el tema de la extensión del visado, ya contando con una visa de Estados Unidos. Y con el tema de Brasil, no, con el tema de Brasil hay que sacar visas sí o sí. Lo que me han comentado es que el consulado brasilero en China para el proceso de visado tarda muchísimo porque también hay gente que no quiere esperar la visa de Brasil. Y bueno, eso sería bueno, antes sí, antes de la extensión del visado, teniendo la visa de Estados Unidos, a los ciudadanos chinos se les permitía hacer la visa electrónica, algo. Pero bueno, también quizás hubo momentos que el trámite era un poco lento y aparte costoso. Bueno, esperemos que con la extensión sirva para quizás más que la aerolínea y atraer un turismo de Argentina. Sí. Muchas gracias, Valeria. Y soy fundadora de Magister Graciela Rodríguez Morano, integrante del grupo India de Cali. Mi título de presentación es India como mercado de turismo televisivo, oportunidades y desafíos para Argentina y América Latina. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir este seminario sobre situación y perspectivas de turismo con Asia, donde intervienen varios grupos de comunidades empresariales. En el día de hoy me voy a referir a ver si pasamos la primera, a India como mercado de turismo emisor, oportunidades y desafíos para el turismo receptor de Argentina y América Latina. Me voy a referir más a Argentina, pero siempre lo contextualizamos en la misma. Bueno, lo primero que tenemos que ver es de qué mercado emisor estamos hablando. Son 30,81 millones de personas en 2024, muchísimo. Es un interés de distintas regiones captar, digamos, a los turistas indios por el potencial, digamos, que tiene ese mercado.
Como vemos aquí, hay como una cuestión importante que tiene que ver con las edades las personas que se desplazan. Vemos que el segmento joven es preeminente. Esto habla de que, bueno, en general, India tiene una población joven, tiene un buen demográfico y eso se ha fijado también en las características del turismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Otra más. Aquí vemos un poco cómo es el flujo turístico de India en Sudamérica. Vemos la cantidad de lo que hay, más de 3 millones, pero bueno, América del Sur solamente participan con 36.908 personas. Si avanzamos. Acá podemos ver el flujo turístico de India a países limítrofes de Argentina. Obviamente Brasil tiene mayor participación, Argentina 2.148 en 2024, y bueno, nos supera Chile también con 2.607. Acá podemos ver el flujo turístico de India a Argentina y viceversa. Vemos el año anterior a la pandemia, 2019, ingresaron 2.840 turistas y salieron de Argentina 12.844. En 2023, 1.827 ingresaron, 9.985 salieron. En 2024 tuvimos 2.148 arribos contra 9.638 salidas, con lo cual la balanza comercial en turismo es absolutamente deficitaria, como vemos, tenemos mucho por crecer. Vamos. Bueno, lo que vemos, tomando los datos de 2024, es un cepo de género, 71.23% son hombres los que ingresan y 28.77% mujeres. En cuanto a los grupos etarios, también se repite un poco lo anterior, ¿no? Los jóvenes son los que más viajan. Allí vemos los porcentajes. Podemos pasar. Después, es importante el tema de las motivaciones de viaje, porque vemos que el ocio representa el 63%, los viajes con motivos de negocios y profesionales el 21%, y la diáspora tiene una participación importante, también se da a nivel general de lo que es el turismo emisor en India, 10.38%. Peregrinaje no lo tenemos desarrollado, sin embargo, con la cantidad de templos que tenemos de todas las religiones que se practican en India, de todos los movimientos espirituales, seguramente lo visitan, pero yo creo que como no hay una estrategia de captar el turismo por esos fines, no están siempre desagregados los datos. Bueno, tenemos educación y otros que son menos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de turistas indios? Bueno, no podemos generalizar porque sabemos que si hay algo que presenta siempre India es diversidad. Diversidad de religiones, diversidad de razas, las regiones tienen muchas diferencias, pero sí hay algunos elementos comunes que hay estudios que han podido destacar. Por ejemplo, la seguridad con seguridad del destino. No solamente la seguridad personal en el sentido de que no haya violencia, que no haya conflictos y demás, sino también cómo son recibidos de acuerdo al lugar de procedencia, la religión que practiquen y demás. Y esto es un tema importante a la hora de elegir un destino. La influencia de la región de procedencia y la religión es muy importante porque de ello depende las necesidades de infraestructura y los consumos que van a solicitar. La preeminencia de jóvenes también es un desafío porque hay una gran demanda de conectividad en tiempo real. No solamente hablamos de Wi-Fi gratuito, que por ahí en mi país como tenemos de todo resuelto, sino también el tema de la velocidad, porque son muy, gustan mucho de practicar, digamos, en redes sociales, de exponer sus experiencias en tiempo real. Entonces, esto es importante la conectividad. En cuanto a los servicios de infraestructura, en general se requiere cierta calidad. La clase que viene es la clase media en ascenso que sigue creciendo en India. La alimentación es un tema importante de acuerdo a la región y a la religión. Y esto es importante porque es un consumo cotidiano.
si bien no todos son vegetarianos o veganos, es importante que exista, digamos, esa oferta en los lugares de destino, porque si no es una incomodidad diaria, digamos. En cuanto al interés por compras, suelen ganar interés por los elementos tecnológicos y joyas, no serían los juegos que quizás tenemos en nuestro país, pero bueno, podemos lograr, podemos aspirar a lo mejor a algunas cuestiones. Mayoritariamente contratan por agencia, pero crece la contratación independiente, tornando relevantes las redes sociales. Hay mucho, quizás, bueno, el estudio que dicen de pronto por ahí, el 80% del primer viaje se hace por agencia y los restantes por contactos por redes sociales. Si pasamos a línea, entonces, ¿cuáles serían los desafíos que podemos mencionar? Ofrecer condiciones de seguridad personal y buen acogimiento, que dijimos que eran uno de los elementos a tener en cuenta para el destino. Mejorar la conectividad aérea, que hay mucho por hacer en ese sentido, son largas distancias. Visado accesible, en Argentina tenemos pendiente ese tema. India se esfuerza por hacer convenios de reciprocidad con distintos países, pero bueno, todavía nosotros tenemos que mejorar mucho en eso. Conectividad digital, por las cosas que dijimos, acceso a servicios de infraestructura adecuados en regiones de procedencia de la religión, como dijimos, promover la capacitación de mediadores culturales en turismo. Esto es importante porque si en la mayoría de los que viajan hablan inglés, a veces el acento de las regiones no es tan, no facilita tanto la comunicación. Y además ellos también traen otras lenguas y demás. Y esto podría ser importante que tuviéramos mediadores culturales, incluso aprovechando que tenemos una población de indios también en Argentina, no es mucho, pero 2.600 aproximadamente. Entonces, estos mediadores culturales serían interesantes. ¿Qué tendríamos que tener? Estrategias de marketing, tanto a nivel de país como a nivel de regiones, ciudades, justamente apuntando a los distintos segmentos que puede haber en el mercado de turismo. Necesitamos, sí, estudios y producción de datos sobre esos segmentos. No solamente para los que nos interesan estos temas del punto de vista académico, sino también para generar políticas públicas adecuadas en base de datos fidedignos y que puedan generar beneficios en la gestión. Y el otro tema es el marketing digital, también orientado a cada segmento del mercado emisor, que es muy variado. Para esto nosotros pensamos, más allá de que tenemos atractivos naturales que aprecian los indios, pero el tema es, bueno, van a ser un viaje tan largo, ¿qué más, sobre qué podemos trabajar para ofrecer productos más sofisticados, más elaborados y pensando sí en distintos elementos posibles? Entonces pensamos Argentina sobre la base de que es un país de encuentro amigable entre culturas. Y esto es algo importante, que puede traducirse en esos encuentros entre culturas en productos turísticos específicos, orientados al sector. Entonces, por eso pensamos en la presencia de India en Argentina. Y algunas temáticas posibles que se pueden trabajar tanto a nivel nacional como regional, como a nivel de ciudades, podrían ser, por ejemplo, la ruta de los migrantes indios en Argentina, los caminos del yoga en Argentina, manifestaciones tangibles de las grandes religiones de India. Tenemos ejemplos por todo el país, incluso no solamente las del budismo y hinduismo, sino también de los movimientos transnacionales como el arte de vivir, todo lo que Nicolás Salgaba, que están registrados en esta Secretaría de Cultura. Vieron que nosotros no teníamos desagregado en la motivación del viaje el tema religioso, sin embargo tenemos mucho por ofrecer en ese sentido. La influencia de la cultura de India en escritores de Argentina, como Victoria Ocampo, Borges, Ricardo Villamil y otros. El año pasado, con el tema de la Universidad de Tabore, hubo mucho trabajo en ese sentido, se rescató mucho la obra de Victoria Ocampo también, y además todo eso da pie a conocer espacios. En su momento, el año pasado fue muy visitada Villa Ocampo, pero por ejemplo tomamos acá un ejemplo, si pasamos la Filmina, que es la de Ricardo Giraldo. ¿Por qué?
porque es bastante típico para un encuentro de culturas, porque representa, por ejemplo, si vamos a San Antonio de Arecopi, con, digamos, ciudades, vemos que hay muchos elementos que tienen que ver con la cultura gauchesca, con algo que es parte de nuestro patrimonio cultural, y de un escritor que tuvo mucha influencia de India. Entonces, acá, por ejemplo, vemos la Porteña, que es un monumento histórico nacional, el parque fue diseñado por Carlos Tais, se puede visitar y hay actividades, pasamos la actividad, acá, bueno, hay actividades que se pueden hacer que tienen que ver con poner en valor elementos de nuestra propia cultura, pero acercándonos de un escritor que también tuvo influencia en India. Pasamos otra. Acá también tenemos el Museo Gauchesco de Cabo Grande, que es parte de un complejo, que también es patrimonio histórico nacional. Pasamos la otra. Acá la pulpería La Blanqueada, que también tiene sus características. El Puente Viejo, que también incluso está mencionado en la obra de Segundo Sombra del autor. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el mercado de turismo en el sur de India es una oportunidad para el desarrollo sostenible de Argentina, que podría ser abordado, como dijimos, desde muchos niveles, tanto a nivel nacional como de una ciudad relativamente pequeña como es San Antonio de Areco, con unos 16.000 habitantes. Puede ser también un incentivo para invertir en infraestructura, generar mayor conectividad en transporte aéreo, comunicaciones y capacitación de servicios turísticos. También es una oportunidad de desplegar la diplomacia cultural argentina, poniendo en valor la capacidad que tiene Argentina como anfitriona de culturas diversas. Esto a mí me parece muy importante porque desde 1853, cuando nuestros constituyentes hicieron un llamamiento a todos los hombres del mundo que deseen habitar el sur argentino, eso se encarnó en la sociedad. Para un argentino, un contacto con una cultura diferente no es una experiencia exótica, es algo que vivimos diariamente. Podemos entablar lazos de amistad. Entonces, yo creo que esto es parte de esto de nuestro pueblo, que está abierto a culturas diferentes, a la diversidad religiosa, a las distintas creencias y a una convivencia en paz. Pensemos que en otros países del mundo hay religiones que se enfrentan de manera muy intensa. En nuestro país, comparten barrios, conviven. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Creo que es parte de nuestro activo como nación y además creo que es hermoso. Así que les agradezco y dejo un mail a la otra por si hay alguna inquietud y muchas gracias. Gracias, Graciela. Continuación, la licenciada Guadalupe Méndez, integrante del grupo de trabajo del Sudeste de Asia de Italia, nos hablará sobre una región de 620 millones de habitantes, un mercado para el turismo efectivo de Argentina. Muchas gracias. Sí, la posible exposición vamos a estar hablando del turismo receptivo de sudeste asiático en Argentina, vamos a pasar a la diapositiva. Vamos a primero hacer un estado de la gestión, o sea, un diagnóstico sobre el turismo receptivo en nuestro país, para luego hablar de los desafíos y los obstáculos que se presentan, y finalmente conclusiones y acciones además que posiblemente podrían fomentar este turismo. Primero, para hablar de la región sudeste. Tiene una extensión territorial sumamente amplia, de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, y tiene una población de casi 680 millones de habitantes, repartidos entre 11 países. Hay algo que caracteriza el sudeste asiático y es la diversidad cultural, étnica, religiosa, pero también en cuanto a niveles de desarrollo económico, y esto vamos a ver que va a impactar directamente en las posibilidades de los turistas de llegar a países como la Argentina. ¿Puede pasar? Una primera aclaración es que cuando empezamos este estudio nos encontramos con un vacío de información tanto cuantitativa como cualitativa sobre el turismo receptivo del sudeste asiático. Entonces no vamos a estar hablando de Myanmar, Laos, Camboya y Timor Oriental justamente por la falta de datos, pero nos centraremos en Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Singapur y Vietnam.
Muy bien, para empezar, queríamos caracterizar al turista del sudeste asiático en términos demográficos. En cuanto a edad, estos turistas suelen ser adultos jóvenes de hasta 35 años, pero también hay un segmento creciente de familias de clase media alta. Como dijimos anteriormente, hay una gran diversidad de nivel socioeconómico en la región, es muy heterogéneo, podemos pasar la próxima filmina y ver esto que queda demostrado en el ingreso nacional bruto per cápita. Los últimos datos son del 2022 del Banco Mundial, y podemos ver que mientras que el habitante promedio de Laos gana poco más de $2.000 por año, en Singapur excede los $66.000. Entonces, si bien podemos pensar que es un mercado con gran potencial para recibir turistas por la cantidad de habitantes, hay que tener en cuenta que es un pequeño porcentaje que podría emprender un viaje tan costoso hacia el que pueden pasar en Filipinas. También queremos hablar de las preferencias de turistas en ese tipo, porque en realidad ellos prefieren viajar dentro de su propia región, dentro del sudeste asiático, y emprender viajes de corta distancia. Y luego, cuando deciden emprender viajes por fuera del sudeste asiático, por lo general, igualmente se quedan dentro de Asia, yendo a China, Corea del Sur o Japón, o también destinos más tradicionales dentro de Europa, Estados Unidos y Australia. Todo esto para decir que América del Sur no es un destino consolidado ni popular para los turistas del sudeste asiático. Ahora bien, en cuanto a los datos cuantitativos que pudimos encontrar para este estudio, la primera dificultad que nos encontramos es que el INDEC no desagrega los datos por el sudeste asiático, sino que estos países entran en la categoría de otros. Entonces no podemos tener mucho nivel de detalle ni entender las motivaciones de los turistas. Sin embargo, a través de Cancillería y Secretaría de Turismo obtuvimos datos del año 2024 de 4 países del sudeste asiático: Filipinas, Singapur, Malasia y Indonesia. Como pueden ver, en ningún caso supera los 50% de turistas en el año 2024. Teniendo en cuenta que el turismo receptivo total de Argentina en 2024 fue de 6.2 millones de habitantes, podemos ver que estas cifras representan un porcentaje mínimo. Vamos a pasar. También identificamos instrumentos bilaterales sobre turismo entre Argentina y países del sudeste asiático. Únicamente hay dos, y de esos dos, solo uno se encuentra vigente, es aquel con la República de Indonesia, firmado en el año 1993, aquel con el gobierno de Malasia, del 1996, aún no está vigente. Entonces, podemos ver que hay un escaso desarrollo en ese sentido. Vamos a pasar al siguiente. Queríamos destacar también la diplomacia cultural argentina, es decir, aquella llevada a cabo por las embajadas argentinas en el sudeste asiático para acercar nuestro país a los habitantes, y esto a su vez podría impulsar el turismo, o al menos un interés por Argentina. Acá tenemos algunas fotos de una exposición fotográfica en Hanoi, organizada por la Embajada Argentina en Vietnam, también ferias en Kuala Lumpur con promoción gastronómica y cultural, y también los shows de tango, que son formas de acercar a Argentina a esta región. Ahora, para pasar a los desafíos, que son factores que obstaculizan un mayor flujo de turistas hacia nuestro país. Empezando por un tema logístico, que es la conectividad aérea limitada. Entre 1993 y 2012, casi 20 años, existió un vuelo entre Kuala Lumpur, Malasia y Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, se suspendió, y desde ese entonces nunca volvimos a tener una conexión directa entre nuestro país y la región. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que actualmente los vuelos son sumamente caros y restringe el turismo a un segmento de un alto poder adquisitivo, entonces nuevamente reduce el volumen de turistas que pueden venir hacia nuestro país. Otro factor a tener en cuenta es que, a diferencia de como pueden ser las comunidades coreanas, chinas o japonesas en Argentina, en el caso del sudeste asiático, la comunidad de expatriados es sumamente pequeña. Entonces tampoco tenemos mucha posibilidad de atraer turismo por visita a familiares o amigos. Existen algunos casos muy puntuales, como por ejemplo la comunidad laosiana que vive en Misiones, que llegaron a la Argentina en carácter de refugiados en la década del 80,
Esto podría ser explotado como un atractivo, pero sigue siendo un caso a escala micro. Un factor no menor es el caso del desarrollo del turismo halal, es decir, el turismo que está adaptado a las preferencias y las necesidades de los turistas musulmanes. Indonesia y Malasia, países del sudeste asiático, tienen turistas, tienen poblaciones mayoritariamente musulmanes. Entonces, el hecho de que ellos no tengan oferta adaptada a sus necesidades se vuelve un obstáculo adicional porque no hay mucha oferta de gastronomía, y tampoco en los hoteles, por ejemplo, señalización para lugares de rezo, eh, o piscinas separadas entre hombres y mujeres, entre otras cosas. Si bien hubieron algunas iniciativas para promover la gastronomía halal, el turismo halal en Buenos Aires, en el 2013, actualmente no parecen estar activos esos programas. También hasta el año 2020 existió la primera agencia de turismo certificada de Latinoamérica con base en Bariloche, pero lamentablemente ya no existe más. Está enfocada totalmente al segmento musulmán, pero ya no existe en la actualidad. Vamos a pasar a la próxima. Muy bien. Algunas conclusiones. En primera instancia, queríamos remarcar que la falta de datos es en sí un dato. Significa que el turismo es muy marginal y no es prioridad en la agenda porque las cifras son muy pequeñas, como mencionamos previamente. También por todas las condiciones que venimos mencionando, es bastante improbable que en el corto ni mediano plazo el turismo del sudeste asiático adquiera un carácter masivo por el costo, las distancias, la falta de oferta para turistas musulmanes. Sin embargo, como mencionaron los colegas del Grupo China, en diciembre se va a abrir una ruta aérea que conecta Shanghái a Buenos Aires y eso podría acercar a los turistas a la región porque es mucho más fácil ir hasta Shanghái para poder venir hasta la Argentina. También proponemos revitalizar y expandir el programa Buenos Aires Halal, que justamente ofrecía capacitación a los empleados de hoteles en Buenos Aires para que puedan recibir turistas musulmanes. Y no solo empleados en Buenos Aires, sino también en otras ciudades de interés. Y finalmente también reforzar la diplomacia cultural y gastronómica de parte de las embajadas argentinas en el sudeste asiático. Pero bueno, por todo lo que mencionamos anteriormente, es un gran desafío, no es imposible, pero es algo que se podría empezar a pensar más estratégicamente para el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora podemos recibir preguntas para las noticias, si se tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas felicitaciones por este seminario. Graciela, felicitaciones por la exposición, realmente sumamente clara y atendiendo además todos los puntos del turismo nocivo de India y sobre todo el receptivo. Y en este contexto te quería preguntar, porque me imagino que debes haber consultado todas las fuentes habidas y por haber. Primero, bueno, por los datos numéricos que expusiste. Y en ese sentido, como India tiene una campaña no turística de diplomacia cultural, que es Incredible India, y Argentina claramente no la tiene, pero de todos modos, ¿has encontrado algún documento de trabajo bueno, actualmente de la Secretaría de Turismo, que desarrolle de algún modo la marca país de Argentina, o has advertido ahí una falencia, un nicho? ¿Cómo lo has encontrado? Bueno, acá como dijo el expositor de que me precedió, el tema de los datos en Argentina siempre son diferentes. De hecho, para este trabajo se mandaron emails tanto al INDEC como a la Secretaría de Turismo, como a Migraciones, suponiendo que tienen que tener los datos de ingresos, pero como si no están desagregados, el dato no está disponible, más allá de que lo deben tener en algún lugar, pues, en la lista. Si no tenemos el dato para trabajarlo, los que hacemos trabajos académicos,
estamos como, y los que tienen que generar políticas públicas también. Entonces, es un tema. En cuanto a trabajos académicos, no hay abundancia que tratan los temas con la metodología que se precise y demás, no hay tantos trabajos, pero sí usamos para tener toda esta cantidad de datos de información oficial del gobierno de India y también trabajos que se hicieron en Europa, en Chile incluso. Chile tiene, digamos, también algunas iniciativas interesantes para promover el turismo indio en Chile. Entonces es como que estamos un poquito con todo por hacer por allí. Sí hay una guía que está en la página web de la Secretaría de Turismo, que yo recomendaría que se revisara, porque tiene algunas imposiciones, variedades, y en algunos casos me parece que hay un estilo de apreciaciones que podrían, que no me parece adecuado. Pero bueno, esa es una opinión súper personal que habría que explorarla, pero bueno, cosas quizás no podrían no, no resultar muy agradables. No, incluso que hay algunas implicaciones en la no puede ser que se volvían a evitar. Bueno, muchas gracias, Graciela. Lo que tenemos ahora en nuestra de Minas, los magísteres Ramón Tahuara, con los servicios comunitarios finales, y luego pasaremos a la doctora Elena Rodríguez Navega, subdirectora del Comité de Asuntos Asiáticos de Cali, que se va a dar el uso de Cali. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a las autoridades del CARI y a todos los expositores por esta oportunidad que tenemos, quizá por primera vez, de hablar en este ámbito sobre un tema que en todos los países tiene importancia cada vez mayor. Por ejemplo, España tiene más de 70 millones de turistas. ¿Qué efecto tiene eso sobre su PBI interno? Ese es un ejemplo. Por supuesto, en Asia, como se ha evidenciado aquí, presenta características especiales de la distribución turística que tiene que realizar nuestro país. En consecuencia, yo creo que aquí hay un vacío que se ha evidenciado en todas las exposiciones de la falta de la presencia oficial argentina con políticas particularizadas y especializadas de acuerdo a las características de cada grupo que tendríamos que tomar como objetivo, sean los jóvenes, sean las cuestiones religiosas, sean las cuestiones relativas a la comida, a la lengua. En consecuencia, sería necesario que el Ministerio de Turismo creara una política especial de turismo central en caso. Y dentro de hace las características, no es lo mismo promocionar turismo en China que hacerlo en Myanmar o en otros países. Porque en Asia, es como dice, Asia sí tiene todos los ojitos cagados, que son totalmente distintos. Entonces, no hay una política que se hace así para Asia, así no sé. Eso es un tema muy importante. Otro de los temas que aquí veo es el tema de la conectividad. Y otro interno es la conectividad interna. Argentina, lamentablemente hasta el día de hoy, no tiene una red aérea eficiente. Es decir, nosotros no podemos tener la esperanza de tener trenes de alta velocidad como puede tener Corea, que tiene 700 kilómetros de largo. Acá hay 7.000 para llegar a entonces, pero si la conectividad aérea, que está fuera. Ese es un tema. Los otros temas quizás están relacionados con una cosa que es pequeña como tema, pero fácil de arreglar, que son las visas. Es decir, eso es un dolor de cabeza para mucha gente y que hace perder oportunidades
a la gente que tiene Argentina por el costo o por la burocracia, que en ciertos casos no se entiende el por qué. Entonces, ese es otro tema, es decir, no, porque este tema de visa no es solamente direcciones, y varios organismos intervienen. Es decir, y de eso, porque interesa tanto a la Dirección de Turismo como a la Cancillería, ¿no? Que la gente no tenga y que evidentemente sea una visa, bueno, de costo accesible y cuando tenga visas. Yo es un tema que yo tendría por medio de destacar. Quizás acá, Ernesto pueda continuar y va a la tradición y después sí. Gracias, embajador. No solamente enfatizar que la mayor parte de los países del Asia tienen clases medias que están creciendo en su bienestar, en su ingreso, tienen dinero disponible, pueden hacer turismo en el exterior, pero lamentablemente Argentina no está en el radar de la mayor parte de estas países del sudeste asiático, salvo Corea, India, como poquito, China y algunos otros. Entonces, si no estamos en el radar, no podemos pensar que van a venir a visitar. El asunto de las visas es crucial, señor embajador. Tenemos un sistema de visas anacrónico, directamente anacrónico, adaptado a hace 30 o 40 años. El mundo ha cambiado, el sistema de visas no ha. Cuando vienen, por ejemplo, es el caso que nosotros vimos en Italia, cuando vienen turistas chinos a Argentina, los turistas chinos nos dicen que obtener la visa en Brasil es mucho más fácil que en Argentina. Tienen mucho menos rodeos y los albergan, tienen cuidado, por supuesto, ven quiénes son, trabajan, cuánto se quieren, pero rápidamente obtienen la visa para Argentina. Y por otra parte, lo que decían recién del turismo étnico o el turismo religioso, no estamos adaptados para recibir turistas que tengan un sistema de vida halal, que coman halal y que nuestros hoteles estén preparados para darles oficina, darles comida halal. Entonces, y por último, por supuesto, si un turista está en Ushuaia y tiene la desgracia que ese día se cancela el vuelo para venir a Buenos Aires, se tiene que quedar 2 o 3 días quizás hasta conseguir un vuelo de super. Entonces, nos falta infraestructura. Y por supuesto, nosotros no tenemos ni trenes de alta velocidad, tenemos trenes del principio del siglo, entonces tampoco el tren es una alternativa. Sí, lo que está en serio, en un tema que parece menor, pero no lo es el tema de la recepción de los hoteles grandes. No hay nadie que haga China. Es decir, que conozco el caso de un solo hotel, que no conozco pero que tiene gente que anda chino. Y eso tendría que estar en todos los grandes hoteles de Consumo, por los grandes hoteles, porque sus empresas serían más. Y eso es una cosa que tendría que pedir para el turismo. Señores, tengan acá uno, por lo menos, que hable. Entonces, ese tipo de son las pequeñas cosas que tienen efectos grandes. Y que tienen, es decir, tenemos que tener una apertura mental que en este momento sea que no existe en el campo turístico. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el turismo en lo que decimos, o el turismo europeo o de extranjero. Y es decir, estamos ignorando un mercado, como contarlo, de miles de millones de personas que si lo traducimos pueden ser de algunos centenares de millones debido a las características del poder adquisitivo o de la posibilidad de. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta que en Asia las vacaciones son muy cortas. En consecuencia, la gente no puede, a lo mejor dispone de 10 días por año. Esos 10 días no se puede vivir. La baja de trabajo, o sea, la gente de clase, digamos que de activa, económicamente activa. Pero tenemos dos fases importantes que son la gente menor, es decir,
sobre los 50, después de los 50 y 55 años, y los jóvenes. Esa casi sobre eso, a través de los influencers, actúan sobre eso. Y yo creo que eso puede dar un cambio cualitativo, digamos, para Argentina en carbono. Pero necesitamos, por supuesto, el apoyo de... Sí. Bueno, no sé si no empezamos a... Muchas gracias. Perdón por la voz de la invitada. Estamos ahí en una instancia terminal. Quiero retomar algo que han dicho todos los colegas. Primero, una cosa obvia, ¿no? El turismo no solo es un fenómeno económico, sino también social, cultural y medioambiental, en el sentido de poder cuidar la cantidad de dimensiones que podrían permitirnos proyectar ese turismo en el cual estamos pensando y que de alguna manera reclamamos que no es obligada. La urgencia, más que la necesidad de tener estudios de diagnóstico multidisciplinarios, es muy llamativo, digamos, como cada uno ha tratado de apoyarse en alguna fuente que encontraba, en la que podía, cuando en realidad que corresponde que tenemos datos propios. Y otra cosa que sucede, yo escuchaba sobre todo el tema del canal, no se está pensando en el turismo como un factor de desarrollo, como un ejemplo muy chiquito, ¿no? Todos decimos, bueno, habría que asegurar la promoción del tema halal. Hay industria halal que se está desarrollando en Chaco y se podría, nosotros estamos trabajando en eso, tratando de articular con la industria halal del sur del Brasil. Pero eso se piensa específicamente en algunas dimensiones, de ninguna manera se relaciona al turismo. Es del mismo modo que pensamos, bueno, tendríamos que tener hablantes de chino en los grandes hoteles. Cualquiera que haya ido a la provincia sabe que tenemos dificultad con hablantes de inglés. Pero en realidad tenemos problemas bastante más graves previos al turismo chino, por poner un ejemplo. Tampoco se piensa el turismo como herramienta de poder blando, y acá me permito articular con otros sectores sociales. Hace una semana, la Universidad Nacional del Chaco Austral hizo una actividad con el Consulado Argentino en Uruguay, promoviendo el chamamé. No tanto, el tango es hermosísimo, pero es la única música del país, y yo tengo que pensar en el resto del país, no es que no se escuche el tango, no es la música que no se escucha. Y fue muy interesante porque trabajamos con hablantes de español en India, que es una población sobre la cual el Consulado Argentino de Uruguay trabaja mucho. Y entonces uno puede conectar la promoción de la variedad argentina de español con culturas locales que en general no se proyectan con suficiente fuerza, lo cual no es un problema de las embajadas, sino seguramente de las provincias que no articulan con las embajadas, facilitando la proyección de determinados elementos. Después hablábamos de la promoción de la llegada de estudiantes asiáticos. Yo vuelvo recurrentemente, ya el director del Comité de Interamericano, de mi insistencia en la importancia de las instituciones educativas para todas estas cuestiones. La necesidad de articular del Estado, que la reclamamos mucho, una estrategia mucho más fuerte, mucho más específica, atendiendo a todos los elementos que todos acá vienen necesitando, pero en realidad también propiciar la articulación Estado-privados. Hay muchos actores privados, tenemos acá ejemplos, gente que conoce hace muchos años el medio, los grupos sociales con los que queremos trabajar, la posibilidad de hacer la articulación con los segmentos de la diáspora de otros países que están viviendo acá, en algo presente para la articulación con mediadores culturales. Yo recuerdo que el Hospital Italiano había generado una red de mediadores culturales para la atención en salud con Corea y con China, articulando con gente de la comunidad. Es un paso de interés a seguir. El tema de la conectividad, bueno, nosotros tenemos urgencias en infraestructuras que no logramos resolver y con una circunstancia actual, es una circunstancia de muchos años, dentro de ese horizonte tan difuso,
el tema de la conectividad de aerolíneas es muy complejo, pero retomo algo que decía el ministro Ariañarás, la urgencia de mejorar la conectividad interna. Si alguien quiere ir a ver alguna comunidad específica que está trabajando cuestiones energéticas, pueblos nativos de Santiago del Estero, y viajar luego al noreste del país, la dificultad más enorme es salir de Buenos Aires a Brasil. Es una cosa verdaderamente delirante para pasar. La necesidad de facilitar y agilizar los trámites de ingreso a la Argentina es un reclamo del comité que es ya hasta agotador, imagino yo. La necesidad de mejorar la conectividad en tiempo real, la atención a las demandas alimentarias específicas, tal vez salir de vuelta, bajando algunas comunidades de la diáspora que están presentes en Argentina para pedir asesorías en los reemplazos que hacen a nivel local. El tema del marketing digital, en el cual nosotros venimos muy atrás, tal vez la sensación que uno tiene es que hay una apuesta muy grande de Argentina a todo lo que es paisaje natural, pero en realidad nos faltan muchas otras dimensiones que pueden complementar en gran volumen. La primera cosa muy difícil que tenemos es que mucha gente fuera no nos conoce. Por eso me decía Guadalupe, entre otras compañeras que también han mencionado esto, a veces van por los países más cercanos. Y si van a ir un escalón un poco más lejos, van a ir a países que no estén tan lejos. No todo el mundo quiere viajar esta enorme cantidad de horas. Entonces, si tenemos un buen marketing digital, tal vez podemos hacernos presentes de otra manera como para estimular la llegada presencial. El desarrollo de productos turísticos específicos, sin duda, está venido con esto. Las estrategias de consolidación de nuestro país como región turística para todos estos países a considerar, una deuda enorme que no es en absoluto sencilla por todos los pasos previos que nos faltan, pero en todo caso me parece que tal vez sería un aporte de interés para nosotros de gran trabajo que ha hecho por el mundo, porque no es un tema tratado diariamente, porque no es yo recuerdo que en el país sería muy bueno generar un primer escrito que permita dejar asentado todo lo que hemos hablado acá, porque me parece que fundamentalmente frente a la falta de estudios sería muy buena prueba. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Concluimos así este segundo.